Buen día con todos. Bienvenidos a este espacio. Les saluda nuevamente Margarita García. Hoy vamos a ampliar un poco el concepto de confianza en las organizaciones, ya mirándolo un poquito más enfocado a los colaboradores. Según el asesor de empresas Ernesto Iturralde, nos contratan por aptitudes y nos despiden por actitudes. Toda afirmación obviamente puede tener su porcentaje de verdad y vamos a partir de esta afirmación. Adicionalmente, recordemos que es una organización, es un sistema vivo. Un sistema vivo donde hay una determinada cantidad de personas dentro de la organización y otras que trabajan de manera indirecta y que impactan en la organización. Pero vayamos básicamente a la organización. Es un sistema. Y yo creo que este pensamiento está enfocado a vernos a los seres humanos como piezas. Pongo y saco. Yo invito a la reflexión de que se mire al colaborador como un integrante con muchas cualidades, porque si no, no hubiera sido contratado. Es cierto que se prevalece en esta época las competencias blandas, se prioriza, se busca más las competencias blandas que las duras, es decir, los conocimientos, la experiencia, las habilidades, y se busca que todos participen generando un buen ambiente laboral. Pero ¿hasta qué punto es responsabilidad únicamente del colaborador? Y esa es mi invitación a reflexionar sobre ello, porque todos en la organización, al ser un solo sistema, tienen responsabilidad en lo que sucede. Si vamos solamente al tema de un nuevo colaborador, y ahí incluyo hombres o mujeres, que ingresa a una organización, obviamente, por más experiencia que tenga en otra, va a traer un sinnúmero de aspectos que no son vistos al momento de la contratación, porque en el momento de la contratación es una simulación, podrá ser o no podrá ser, se produce la contratación y viene un ser humano, no viene una máquina con un manual, viene un ser humano a ser incorporado como parte de la organización. Entonces, ¿cuánto cuida la organización de que ese ser humano reciba un onboarding, una bienvenida, que tenga su espacio de adaptación, que no sea visto por alguno de los integrantes de la organización como una amenaza, sino que sea visto como alguien que va a colaborar? ¿Cuánto se refuerza? Que sea que haya sido una contratación de un colaborador que va a colaborar con los retos que se ha puesto la organización, que va a colaborar con construir, aportar a la construcción en la transformación de la organización, que en otras palabras sea en crecimiento, en la mejora, etc. ¿Cuánto cuidamos que el nuevo colaborador realmente se integre? Quienes están ya tienen una historia. Es como el familiar político. Somos una familia y viene alguien que se casó con el hijo o la hija. ¿Cómo manejamos esa incorporación? ¿O damos por hecho que eso tiene que funcionar y todos volvemos a la rutina? Tiene que haber algunas personas, un área, una función que se encargue de esa integración, porque eso se trata. No solamente se trata de sumar en la planilla y colocar al nuevo colaborador ahí. Entonces, vuelvo a la pregunta: ¿cuánta responsabilidad tiene la organización y cuánto el colaborador, por supuesto? Pero estamos viendo un colaborador frente a una organización. Yo les cuento, cuando estaba trabajando en una transnacional, un día ingresó la llamada de un headhunter. Yo le dije: no, gracias, estoy bien aquí. Me dijo: nunca desprecie la llamada de un headhunter. Ok, accedí, fui. Al final me terminó convenciendo por la forma como me vendió la nueva ubicación en la nueva empresa. Cómo conecté con ese crecimiento que obviamente se dio y esos retos que iba a enfrentar, que eran mucho más altos de los que venía enfrentando en ese momento. Y cuando ingresé,
yo le iba a reportar directamente al gerente general, y cuando se produjo ya el cambio, lo primero que me dijo es: tienes carta libre para hacer los cambios de personal que consideres. Tráete a tu gente de confianza y haces los cambios. Me daban todo un poder para ello. Yo dije: ok, gracias. Voy a revisar mi recurso humano. Y tenía debajo mío 3 gerencias. Debajo de las gerencias habían diversas jefaturas. Y luego de diversas jefaturas habían más estructuras, asistentes, auxiliares, etc. Mi estructura era grande. Entonces quise primero evaluar y ver cómo estaba en ese momento la situación, cómo estaban las competencias, pero no solamente las competencias de las personas, sino también revisé cómo la organización estaba reforzando tanto las competencias duras como las competencias blandas. Y obviamente había, por decirlo de alguna manera, un desfase entre lo que habían traído como su propia experiencia y conocimientos y lo que le estaba aportando la organización. Básicamente era casi nulo. Me di el tiempo para evaluar y realmente solo salió uno de los jefes que estaban debajo, pero no por temas de competencias duras o blandas, sino por una inconducta. Entonces, ante esa situación era un choque, porque la forma de manejar hasta ese momento había sido así. Yo luego supe que varias gerencias se habían hecho cambios, sobre todo de las personas de confianza, ¿no? A hoy no me arrepiento. El recurso humano era muy bueno, pero faltaba darles algunos inputs, faltaba mejorar los aportes de la organización, temas de capacitación, etc. Se hizo un gran equipo, se hizo un gran desarrollo, una transformación y un crecimiento de la organización muy buenos. Cuesta renunciar a ese poder de hacer así, que salga la gente que no me gusta. A mí no me costó. Y mirando atrás sí digo, no me costó. Quizás porque mi enfoque era el ser humano, quizás porque creí en el ser humano, quizás porque los profesores que tuve en temas de manejo de recursos humanos me habían preparado bien, quizás por muchas cosas. Pero yo siempre he creído, en todo el tiempo que he trabajado en diferentes empresas, que los seres humanos son joyas en potencial y que no los podemos descartar así nomás. Entonces, cuando se producen mucha rotación, ¿qué está pasando con la organización? ¿Tan malos son los elementos que están alrededor de ella? Me refiero a las personas que ingresan y salen, que ingresan y salen. ¿O cómo está estructurada? ¿Qué valores manejan en la organización? Y si los manejan, ¿qué cultura hay? Entonces, todo eso puede llevar a que los demás que están mirando la organización puedan sentir confianza o desconfianza respecto a ingresar para crearse un futuro conjunto. Todo eso impacta. Todo eso tiene un alcance que a veces pensamos que solamente la organización lo conoce, y realmente no es así. Si pensamos que la organización está formada, por ejemplo, por 5 colaboradores y cada colaborador tiene alrededor suyo un número entre amigos, familiares de 5, por decirlo menos, son 500 personas que están observando a la organización. Yo vi un caso de mal manejo de la organización, lo digo así, muy cercano. Un cambio, una rotación de la empresa A a la empresa B de la misma corporación, y acá la persona aportó grandemente a la organización. Por ello fue movida, por ello fue llevada a una organización más grande. Y acá aparentemente no funcionó. Y cuando revisamos de manera conjunta, y yo preguntaba, ¿y por qué? ¿Qué sucedió? Etcétera. Más veía un tema de egos, un tema de poder, un tema de incumplimiento de la parte contractual de la organización. Por decir o por citarlo menos, te muevo acá y vas a reportar a esta persona con estas características. Sí, acepto, porque lo primero que uno ve también es a quién le reporta. Cambio, la persona a quien iba a reemplazar
pasaba que iba a salir de la organización, mágicamente se quedó como jefe de esta persona, se incumplió que iba a haber un reporte directo a la otra cabeza y encima había un cambio porque había que hacer mejoras. ¿Ustedes creen que la persona que finalmente iba a salir porque se necesitaban mejoras iba a estar feliz con la persona llegada? No. Y de alguna manera iba a tratar de evitar que esas fallas no se expusieran. Entonces, eso es ponerle amarras a una persona con mucho potencial. Y yo creo que eso pasa en cualquier organización. O cualquier organización está en el riesgo de que eso suceda. Y vuelvo a lo que mencioné en otros videos. Y que es un dicho japonés. El pescado se empieza a podrir en la cabeza, no en otro sitio. Y eso lo usan los japoneses para que las personas que están más arriba en la organización realmente reflexionen y tomen buenas decisiones y tengan en cuenta el recurso humano. Y no todos los colaboradores son capaces de ir a decir un momentito, a mí me dijiste esto y esto está en el contrato. Yo tuve una situación similar. En un momento determinado, yo reportaba al gerente e iban a poner una persona intermedia. Y acababa un año, creo que me habían llevado a esta misma empresa. Entonces yo hablé con el gerente y le dije, eso no fue el pacto. Y además mi posición, que era dirección técnica y gerencia de calidad en ese momento y luego ya gerencia de planta, no puede estar supeditada a un par, teniendo esa responsabilidad. Y otras cosas más que les puse. Obviamente hubo un retroceso en esa decisión y mantuve la ubicación en la estructura organizacional. Pero no todos funcionan así. Entonces, ¿cuánto diálogo hay? ¿Cuánta apertura hay de ambos lados? ¿Quién maneja eso? El gerente dirá que lo maneja recursos humanos. Recursos humanos a mí me dijeron, yo hice lo que me dijeron. ¿Y cuál es el rol de la persona a cargo de recursos humanos? Simplemente cumplir órdenes. También depende de la organización. ¿Qué rol está dando el área de recursos humanos? Y en todo caso, el rol que sea, que lo manejen todos. En la organización en la que yo trabajé, por ejemplo, recursos estaba más enfocado al pago de planillas. Pero estaba claro que cada gerente tenía que encargarse de la búsqueda, de la evaluación junto con recursos humanos del posible candidato que iba a ingresar, del onboarding. Es decir, cada organización busca lograr un objetivo que beneficie a la organización partiendo de que el principal recurso es el humano. Y tendrá que tener mecanismos de acuerdo a las facilidades o a la estructura que tengo en el recursos humanos para poder hacerlo solos o en conjunto, teniendo como brazos extendidos a cada gerencia. ¿Qué tan capaces somos de trabajar de manera colaborativa las diferentes gerencias y mirar a recursos humanos y ver si realmente está con toda la estructura para darnos ese apoyo en la contratación, en la selección, contratación, el onboarding, el seguimiento y hasta la desvinculación? Y si no, apoyarlo. Apoyarlo para que realmente el recurso humano que esté en ese momento y que se vaya a integrar o que se vaya a ir, sea manejado como eso, como un recurso valioso. Si alguien decide irse a otra compañía, perfecto. Hay que darle las gracias. Aportó en su momento y por X razones se va. Y si alguien viene y quiere seguir colaborando, dejando de lado sus propios intereses y se da de lleno a la empresa, lo menos que puede hacer la organización es reconocerlo. Y otra cosa que puede generar desconfianza en la organización es cómo tratan a las personas honestas, transparentes. Las callan por un tema de egos. Por ejemplo, si un gerente general de una empresa
No quiere que el dueño o el directorio sepa de algunas cosas y hay alguien que sí lo ha descubierto y quiere plantearlo, quiere que se eleve, quiere que se lleve, que se le diga transparentemente cuál es la verdadera situación de la empresa y lo callan. ¿Cuál es el mensaje que se da a toda la organización? Al final, esas inconductas o conductas que generan desconfianza en toda la organización, porque si se cree que nadie se entera, siempre la organización tiene mecanismos, tiene una comunicación no oficial, tiene una comunicación que son como redes, inclusive cuando se hacen cambios hay que manejarla, esa comunicación informal. Todos saben. A mí me sorprendía, por ejemplo, en las empresas donde estuve, que había personas que sabían hasta los sueldos de todos. ¿Cómo se filtraba ello? Siempre se filtra la información. Igualmente se filtran las inconductas. Entonces, ¿cuán preparada está la organización para fortalecer su imagen, para realmente definir sus valores? Y todo ello puede generar o confianza, lealtad, ese yo doy todo por mi empresa, o desconfianza, doy lo mínimo, no creo en nadie. ¿Qué tanto practican lo que predican las cabezas? ¿Qué mecanismos tiene la alta dirección para detectar, llamemos deslealtades, inconductas, malos manejos de las personas en quienes han puesto toda su confianza? Mi propuesta hoy es: valoren el recurso humano que tienen. Todos son importantes, sean personas que pertenecen a la planilla de la organización o sean personas que nos dan un servicio. Por ejemplo, las personas que nos hacen el servicio de limpieza y que pertenecen a otra organización. Las personas que nos hacen el servicio de mantenimiento de las oficinas y pertenecen a otra organización. Todas necesitan sentir que esa empresa para la que están trabajando, ya sea en su planilla o en otra, pero están ahí, vale la pena dar lo mejor por esa organización. Que esa empresa, esa organización merece recibir lo mejor de nosotros. Miremos cómo llega un colaborador los primeros días. Entusiasmado, feliz, quiere dar lo mejor de sí. ¿Y por qué se apaga? No son todos los casos, pero en los casos que se apagan, ¿por qué se apaga? ¿Qué está sucediendo? Eso debería llamar la atención, debería prender las alertas, porque son un sistema, las organizaciones son un sistema. Si algo está fallando, no es con ese color. Él es el que está mostrándoles el espejo, el que está haciendo sonar las alarmas. No maten al mensajero. Escuchen, y si escuchan, no encarpeten lo que acaban de recibir como información. Accionen. Siempre se puede hacer algo. O en todo caso, no pregonen que tienen determinados valores en la organización. Hay organizaciones que inclusive buscan tener grandes premios como el Great Place to Work. ¿Realmente es así? ¿Por qué necesitamos ese premio? ¿No sería mejor que los mismos colaboradores sean los mejores embajadores, que hablen tan bien de la organización, que todo el mundo se muera de ganas por trabajar ahí? A veces necesitamos reconocimientos externos, cuando no logramos los internos. No digo que todos los casos sean los mismos. Te invito a una reflexión. Invito a que revisen. Y no se trata solamente del tema salarial. Yo recuerdo, yo trabajaba y lo salarial ni lo miraba. Amaba
Me encantaba lo que hacía, me encantaba estar con la gente, me encantaba ese ambiente de colaboración, de retos, de trabajar de manera conjunta. Y no quiero decir con ello que no habían errores. Claro que habían errores. Por supuesto que habían errores. Todos los seres humanos cometemos errores. Y una organización está formada por seres humanos. Y también estar en el cercano al poder conlleva responsabilidades. En una oportunidad mi gerente, que era mi jefe, hubo un problema. Aparentemente un error, pero no fue un error. Fue una serie de situaciones que estaban fuera de nuestra capacidad de manejo porque eran decisiones externas en la empresa. No eran nuestras decisiones. Había habido un problemón a nivel externo y nos impactó. Y en medio de su ofuscación, mi gerente me dijo, quiero un nombre de una persona que se vaya. Necesitaba a alguien a quien despedir, a ser responsable, al culpable. Yo dije, no, es que no hay una persona que sea culpable. Es por esto, no hay un culpable. No, quiero un culpable porque quería llevar el culpable, supongo que al directorio. Tanto me insistió que le dije, bueno, si quieres, pon mi nombre. No se esperaba esa respuesta, pero no voy a darte ningún nombre porque yo soy consciente de que acá no ha habido culpables. No fue un problema de la empresa, fue un mal manejo afuera. No, ok, toma mi nombre, toma mi carta de renuncia y me fui. Me dolió, sí, pero me sentí tranquila. Luego me pidió que volviera. Y acepté, porque reconoció en que había fallado. Y yo también, porque de repente debí conversar o esperar que se bajara la temperatura. Pero yo creo que cuando estamos como cabeza de organización o muy cercanos a ser cabezas de organización, porque era miembro del Comité de Gerencia General, no podemos eludir las responsabilidades que tenemos. Y a veces toca decir, acá está mi carta. No se imaginan los mensajes que recibía la gente, pero en ningún momento me quejé de la empresa. Porque amaba la empresa. Y tengo esa suerte, siempre he amado las organizaciones para las que he trabajado. Independientemente de los jefes que me tocaran. Independientemente de que hubiera algún par que a quien no le cayera bien, no importaba. Amaba mi trabajo, amaba construir, amaba colaborar. Y hasta ahorita vivo agradecida con cada organización. Creo que tuve la suerte de trabajar para empresas que me generaban confianza, que tenían el trato humano que yo esperaba. Y eso no quiere decir que no había llamadas de atención, que no había al personal, manejábamos el tema en diversas empresas, el tema de conversar con ellos, que daba la constancia de algún problema que había en su área o con otra persona, porque siempre hay conflictos, era su legajo personal. Abiertamente, porque esa era la política de la empresa, y ambos de acuerdo en que sí, efectivamente, el reconocimiento y el compromiso de una mejora, pero abiertamente, transparentemente. Quería compartirles con ustedes y creo que he cubierto una pregunta que me hicieron. O sea, no basta solamente con los manejos que puedan haber a nivel de la alta dirección y que puedan conllevar a que una empresa cierre, deje de operar, sino también toda la problemática que se puede generar internamente cuando no tenemos una cultura cimentada o estamos cimentando, cuando no
incorporamos bien a una persona y solamente nos fijamos en que reciba el sueldo pactado y no vemos otras cosas. Queremos que tenga las mejores competencias blandas, pero no aportamos en ello. Cuando creemos que una persona puede estar 5, 10, 15 años en una organización y no apoyamos en algún curso de actualización. Cuando creemos que si una persona no se acopla a mi ego exhibicionista como gerente y no va a tomar conmigo fuera de hora o no se va a bailar conmigo fuera de hora, no me aplaude, no vale. ¿Quién mira todo eso? Usualmente es recursos humanos quien tendría que estar evaluando, pero ¿están preparados para hacerlo? ¿Están preparados para pararse frente a un gerente general y decirle, así no va? ¿Esos no son los valores de la organización? Hay muchas cosas. Yo estoy poniendo sobre la mesa algunos aspectos. Pero cada organización sabe, es como una vida familiar. Todos sabemos lo que pasa en casa. Y en casa se tiene que resolver. Este video es para invitarlos a una reflexión. Valoren su recurso humano. Y yo sí no estoy muy convencida de que sea 100% verdad que nos contrata por nuestras aptitudes y nos despiden por nuestras actitudes. ¿Es lo que pasa? Sí, es lo que pasa. Pero sí quisiera que haya una revisión de la responsabilidad de ambas partes. Y creo que como en los problemas de pareja, 50% es responsabilidad de cada uno. Y quiero creer que en casos de despidos por actitudes, 50% es de cada parte. Que estén muy bien. Hasta la próxima.